Hey amigos, continuamos con esta clase de CSS. En esta primera parte lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva carpeta y le pondré como nombre a esta carpeta CSS clase, para así identificar de que esta carpeta es en donde estamos empezando a conocer estos elementos propios del CSS. Aquí tendré varios documentos, obviamente dentro de esta misma carpeta. Tendré documentos como una carpeta CSS y podríamos tener una carpeta IMG. Bien, dentro de esta carpetica yo empezaré a crear otros elementos, tales como el index.html. Vamos a crear el elemento CSS propiamente con el que estaremos trabajando, y tendremos algunas imágenes para poder formatearla desde el propio CSS. De inmediato voy a proceder a abrir lo que sería mi Visual Studio, y con el Visual Studio abierto voy a empezar a acomodar mis espacios donde iré colocando todo para poder aprovechar el espacio al máximo. Voy a crear un nuevo documento y este nuevo documento lo salvaré como index.html y lo voy a salvar directamente a nuestra clase CSS. Obviamente este documento que vamos a salvar quedará directamente fuera, sin entrar en CSS y MG. Recuerden que este es nuestro primer HTML. Le coloco los elementos de la notación HTML 2.5 y puedo eliminar aquellos elementos, ¿verdad?, que no vamos a utilizar de momento. Salvo, voy a crear un nuevo documento, voy a salvar, y este documento se llamará CSS1. Lo voy a salvar en la carpeta css.css. No se debe olvidar nunca la extensión. Si bien en los documentos HTML siempre los colocamos .html, en un documento como este tipo CSS, siempre debemos colocar su extensión final, que es .css. Voy a guardar. Bien, inmediatamente tenemos este elemento guardado. Lo que vamos a hacer es pasar a conocer en qué consiste la sintaxis del CSS. Si bien recuerdan que en HTML teníamos una sintaxis en donde colocábamos una etiqueta, y la etiqueta básicamente tenía dos partes, una que abría y otra que cerraba. En CSS tenemos algo similar. Tendríamos lo que sería el selector, es la primera parte en siempre lo que es un CSS, y el selector lo que hace es indicar qué estamos seleccionando, qué elemento estamos queriendo modificar. Luego lo veremos en términos más prácticos a qué se refiere el tema selector, la terminología selector. Luego tenemos un bloque. El bloque está compuesto por básicamente varias partes. Una de ellas es la propiedad, y la otra parte es el valor. Ellas siempre se presentan de esta manera como la estoy colocando, separadas por dos puntos, y su terminal en el valor es con punto y coma. Lo único es que para entender que este elemento es un bloque, debe estar encerrado dentro de llaves. Ahí entendemos de que esto es un bloque. Lo voy a comentar por aquí. Bloque. Bien, entonces en este caso esto está compuesto por un bloque, y a su vez ese elemento que se encuentra adentro se le llama declaración. La declaración es un elemento que está contenida siempre dentro del bloque, y en este caso un bloque puede contener varias declaraciones. O sea, yo podría tener mi propiedad 1 y mi valor 1, pero a su vez podría tener dentro del mismo bloque, entonces sería de esta manera: mi propiedad 2 y mi valor 2. Entonces con esto estoy primero
seleccionando el elemento al que quiero apuntar, al que quiero aplicar el cambio en mi HTML. Luego estoy entonces indicando que en un bloque completo, que serían todos los elementos, propiedad 1 y valor 1, propiedad 2 y valor 2, pero con la declaración estoy entonces indicando que cada una de las líneas, en este caso, sería una declaración diferente. En este caso, líneas porque lo estoy colocando como tal, pero en CSS yo puedo colocar un elemento al lado del otro y lo lee perfectamente igual. Esto se debe a que la declaración termina en donde está el punto y coma. Cuando encontramos el punto y coma, estamos indicando de que esa declaración terminó y ya va a iniciar una declaración nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría colocar una declaración nueva después de la declaración 2, en donde esta sería propiedad 2 y valor 3. En este caso está bajando hacia la siguiente línea porque ya no, ¿verdad? Lo que hay que hacer es scroll, entonces es mejor que esté en la siguiente línea para poder manipular de mejor manera el espacio. Generalmente este tipo de cosas yo la coloco con la voy colocando por líneas, así es más fácil de leer, el código es más fácil de entender, el lenguaje se nos confunde un poco menos, pero básicamente esta es la sintaxis principal. Entender, verdad, que el selector apunta a un elemento muy específico de lo que es el HTML. Luego tenemos el bloque, ¿verdad? Que el bloque viene a indicar, ¿verdad?, todos los elementos que están dentro de las llaves. Y luego entonces viene cada declaración, en donde una declaración empieza con la propiedad y termina con el valor cerrado por punto y coma. Un ejemplo más claro de esto podría ser cómo podemos nosotros interpretar, entender o aplicar esto en nuestro CSS. Bueno, un ejemplo sería de que si en mi HTML yo tengo una etiqueta H1, en este caso este elemento sería conocido como el selector. ¿Por qué el selector? Porque recuerden que yo les decía que el selector es el elemento donde apunta la hoja de estilo, o sea, el elemento al que yo estoy seleccionando. Así que aquí yo estoy apuntando al H1. Si yo tengo un H1 en mi HTML, en este caso es donde yo estaría seleccionando. Entonces, luego de eso vienen los siguientes elementos. Primero debo crear el espacio para el bloque, en donde el bloque, recuerden que es todo lo que se encuentra dentro de las llaves, o sea, él está dentro de llaves, encerrado en llaves. Y viene cada declaración, en donde una declaración tiene una propiedad, dos puntos, valor, punto y coma. Eso es una declaración. Un ejemplo de eso sería que yo quisiera que mi H1 sea de color verde. Entonces aquí estoy colocando una declaración completa. Tengo la propiedad y tengo el valor. Siempre es así. Siempre hay que pensar en que una declaración tiene su propiedad, dos puntos, y luego el valor, punto y coma. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque en lo que corresponde al valor, yo podría tener muchos valores. O sea, puede no solamente ser verde, incluso Visual Studio tiene una característica que me permitiría a mí poder seleccionar cualquier otro color. Entonces el valor es variable. Bien, y el tema de la propiedad es lo que indica cuál es el valor que vamos a utilizar. Otro caso podría ser, por ejemplo, font size, y con esto yo estoy indicando el tamaño de la tipografía. El H1 suele ser grande por naturaleza. Vamos a colocar un tamaño pequeño, que es el promedio de 18 píxeles. Entonces aquí también estoy colocando otra declaración dentro de mi bloque, en donde estoy indicando que la propiedad es font size
dos puntos y su valor es 18 píxeles, punto y coma. Estos son ejemplos para que podamos entender más o menos cómo funciona la dinámica entre un elemento como lo que es el selector, primero, ¿verdad? Que lo tengo por aquí, que sería mi H1. Y vamos a hacer algo como esto. Tengo mi propiedad, vamos a copiar esto y lo coloco por aquí. Y también tengo lo que sería mi valor. Vamos a colocarla por acá. Entonces, ok, entonces tengo, vamos a dar espacio. Bien, así lo podríamos entender quizás un poco mejor. Tengo mi selector, que en este caso es donde apunta al elemento HTML. Tengo mi propiedad, ¿verdad? Que es lo que sería, en este caso, color. O en su defecto también podría ser font size. Y luego tengo el valor, que en este caso puede ser el color o 18 píxeles. Pero todos esos elementos que están dentro de la llave, tienen un nombre en conjunto, que es lo que se le llama bloque. O sea, todos los elementos desde aquí hasta aquí es lo que se le llama bloque. O sea que yo podría colocar aquí encima la palabra bloque. Y es un bloque porque todos esos elementos, ¿verdad?, corresponden a un solo conjunto. Entonces tengo mi selector, tengo mi bloque completo, todos esos elementos son un bloque, luego tengo cada propiedad y tengo cada valor. Esta es una forma más simple de entender cómo va la dinámica de la sintaxis de trabajo con CSS. Bien, en nuestro próximo video estaremos hablando de cómo poder vincular un documento HTML con un documento CSS. Hasta entonces.